Muy buenas tardes, bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de una cuestión complicada. El suicidio, vamos a decirlo claramente, pero vamos a hacer como una especie de previa, porque hoy mismo, si está viendo ahora la entrevista, casi que tiene que ir, casi que va a tener que dejar la entrevista para poder ir al Hotel Lancelot, aquí en Arrecife, para ver esta jornada organizada por Atria, el suicidio en Lanzarote. En este caso, sensibilización ante una creciente realidad, por lo que estamos hablando. Y hay datos, hoy vamos a hablar, en este caso es ginecóloga, pero sobre todo es portavoz de la Comisión de Sanidad de esta asociación Atria, que ahora explicaremos quién es Atria, en el que, bueno, profundiza con datos, hay datos espeluznantes sobre cómo ha ido creciendo el suicidio, también sobre todo, me imagino que, y lo comentará a raíz de la pandemia también, y cómo, qué se debe hacer, cómo debemos, bueno, enfocar un poco y encararnos un poco ante este problema social. Sin más dilación pasamos a hablar, en este caso, con Miriam Álvarez de Sotomayor. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien. Bueno, por partes, ¿no? Porque, bueno, por partes. En primer lugar, Atria. ¿Quién es y cómo sale lo de organizar esto? Sí. Atria es una asociación de mujeres, empresarias y profesionales que nos constituimos más o menos en plena pandemia. O sea que prácticamente toda la constitución lo hicimos por Zoom. Y acoge unas 40 mujeres, somos 40 que lo que hacemos es dividirnos en comisiones. Yo estoy en la Comisión de Sanidad, pero en la Comisión de Sanidad también puede haber gente que no sea profesional de sanidad, sino que quiera participar en actividades que tengan que ver. Luego está la de turismo, está cultura, mujer rural. Y lo que hacemos es intercambiarnos las funciones. Por ejemplo, si yo, que soy médico, no sé mucho de informática o de publicidad o de marketing, otras mujeres que sí lo saben pueden ayudar a que esto, o sea, que nos potenciamos. Es enriquecedor. Sí, yo lo conozco, sé de mujeres que están en la asociación y me imagino que hay de todo, conozco periodistas, empresarios, abogados y demás. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué enfocan? ¿Por qué el suicidio en Lanzarote? ¿Eso va a una comisión y dice, oye, aquí hay un problema, queremos...? Sí, fue nuestra propia Comisión de Sanidad la que decidimos, intentamos hacer proyectos que vayan dirigidos a la sociedad, o sea, que atañan problemas que tenemos en nuestra sociedad. Hicimos hace poco, hace unos 6-7 meses, hicimos otro sobre la muerte, o sea que la muerte ya la hemos vislumbrado, aunque fue en el casino, esto fue en mayo del año pasado, y fue por los derechos a morir con dignidad. Entonces, después de terminar ese, decidimos que el suicidio también era una cosa que... Bueno, a mí en principio me sorprendió también diciendo, uy, el suicidio, ¿por qué? Y me pareció sorprendente, pero si luego te das cuenta, tienes la hija de tu amigo que se ha muerto, tienes el compañero que también se ha suicidado. O sea, no creo que ninguno de nosotros desconozca gente muy, muy, muy directa que se haya suicidado. Está cercano. O sea, es muy cercano. Entonces, pues... Así digo, no es ajeno a nosotros, no es ajeno. Y por eso se nos ocurrió hacerlo. Luego pensamos que es muy importante dar cifras, que ahí si podemos nosotras vimos cifras, son sobre todo del INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, o sea, son unas estadísticas totalmente fehacientes. Sí. Y después de eso, pues hemos visto año por año cómo se ha ido haciendo. Luego también, o sea, las cifras que ha habido. Luego hemos intentado que sea un grupo, lo que ahora los presentaremos, los que van a estar ahí, que sean gente que sepa del tema y que se pueda crear algo, o sea, estudiar cómo está enfocado en Lanzarote, ¿no? Sí, experto. Bueno, vamos allá. De los tres participantes, de los tres ponentes, Paula Fernández del Barrio, psicóloga jurídica y forense. ¿Por qué? ¿Qué enfoque va a dar ella en su ponencia? Bueno, ella es una psicóloga muy capaz, muy trabajadora, que lleva varios años trabajando en el centro penitenciario y va a dar una perspectiva general del suicidio, pero qué duda cabe que si el suicidio o el intento de suicidio, porque no vamos a hablar solamente del suicidio, sino de su prevención, ¿qué podemos hacer?
estando en un centro penitenciario, la situación es bastante más complicada. O sea, al estar privado de libertad, se te multiplican los problemas. Está claro que el suicidio se produce más en personas que tengan trastornos mentales. O sea, eso se ha detectado. De hecho, hicisteis hace unos días, la entrevista con Paco, con Francisco de Sande Díaz, que bueno, es el segundo ponente que tenemos. Psiquiatra. Es psiquiatra, está en la unidad de salud mental infanto-juvenil del Servicio Canario de Salud. Y él ya dice que sí, que, o sea, que no es lo mismo unas personas que ya tienen de base un trastorno mental que unas personas que de por sí en principio no tienen nada. De todas maneras, en todo lo que yo he leído sobre esto, lo que está claro es que hay una trazabilidad. O sea, un adulto que se suicida, si vas trazando, pues podría haber ya señales en la adolescencia. Y los adolescentes quizás podrían tener ya también una trazabilidad en su infancia. Lo que dijo también Francisco de Sande, o sea, la soledad es de las cosas que más pueden inducir. Y dejar que la cabeza, ¿no?, que empiece ahí, ahí la lavadora. Y no hay manera de... O sea, yo creo que el estar en una familia, en un entorno, con amigos y tal, siempre es mucho mejor, aunque está claro que luego te sorprendes. No, sí, luego no sabes por dónde viene, pero sí, tener la mente ocupada. Sí. Bueno, Paula Fernández del Barrio, estamos hablando del entorno de los centros penitenciarios. El psiquiatra, en este caso, infanto-juvenil, también me imagino que también, porque luego quiero hacerte preguntas un poco más tal. Es verdad, me estás diciendo en todo momento, yo no soy la ponente, pero bueno, eres facultativa, eres médico y también sabes del tema. Y la última es Marta Señal, que también ha estado aquí. La verdad que una entrevista muy impactante, porque ella contaba su caso. Ella es de la asociación presidenta de GAMA, Grupo de Apoyo Mutuo Afectados por el Suicidio. Ella en tuvo un familiar su hijo que se suicidó. Ella intenta siempre visibilizar o hacerlo más visible. Y en este caso también, no sé si ella tirará más por la parte de cómo se vive, ¿no?, todo un proceso, cómo... Bueno, cuando planteamos este evento, esta conferencia, lo íbamos a hacer hace un mes y por cuestiones de que uno de los ponentes no pudo venir, se tuvo que cancelar. Se podría haber hecho después, pero sin Marta Señal. Y para mí, Marta y los familiares de un suicidado, pienso que son muy importantes en este... O sea, el efecto devastador que puede tener en una familia, en un entorno, el que se haya suicidado a alguien, es muy importante saber qué hacer después, el post-suicidio, el duelo ante el suicidio. Y pues que tengan un grupo de apoyo, que ella tiene también en YouTube, ha puesto cosas. O sea, creo que es muy importante que esté ella también aquí, que diga ella qué se puede hacer. O sea, eso que dice ella también en la prevención del suicidio, ¿no? O sea, de que ver las señales que ha podido ver. Luego en el post-suicidio, es que hay tantos matices en todo esto. En el post-suicidio también está, o sea, es que, ¿qué podemos hacer? No, sí, luego las culpabilidades. Exactamente. Es que es imposible evitar la culpabilidad. ¿Por qué no me he dado cuenta? ¿Cómo es posible que estando cotidianamente con esta persona no me haya dado cuenta? Entonces empiezas a echarte la culpa, o sea, no estoy atento, no es tal, o le echas la culpa al hermano o a la mujer. O sea, la culpabilidad es de las primeras cosas que hay que saber tratar. Pero es curioso, ¿no?, cuando es una decisión propia de alguien y sobre todo de un adulto y tú no puedes estar en la mente del otro, ¿no? Sí, pero la culpabilidad es lo primero. ¿Por qué? O sea, ¿cómo no me he dado cuenta? Creo que eso es muy importante, o sea, que sí, ese problema sí. Entonces, que estén estos tres personas, creo que es muy importante que acudan allí, por eso estoy yo aquí ahora, para decirles... Es a las 6 de la tarde, lo digo porque según si lo ven en internet o en directo, porque el primer... Si lo están viendo a las 5:30 pueden llegar, si ya están viendo una redifusión igual se lo vamos a tener que contar de otra manera. Miriam, vamos a ver, datos dijiste, hay datos. Cifras, vamos. El tema... Sí. Comenta porque en un dossier que nos pasaban ustedes ha habido un incremento, no
notable. Coméntanos. Vamos a ir, digamos, de local a nacional. Pues sí, tenemos cifras, las cogimos del Instituto Nacional de Estadística del 2021 y 15 años antes, desde el 2007. Entonces, lo máximo que ha habido de suicidios en Lanzarote en estos 15 o 16 años han sido 10, 11. Y del 2020 al 2021 ha saltado a 25. Quiere decir que más del doble. Entonces, evidentemente, lo primero que se te plantea 2021, la pandemia. Pero decía algo de eso también el otro día. Decía que... Pero la pandemia ha estado en todas las islas, no solamente en Lanzarote. ¿Cómo es posible que hayan disminuido? Fueron, por ejemplo, en el 2020 10 suicidios en Fuerteventura y en el 2021 5 disminuyeron. En Gran Canaria de 102 a 105, o sea, no hay diferencia. En Tenerife de 80 a 82, pero en Lanzarote de 6 a 25. O sea, pero te yo sí quedas creo, no sé si en esa boquiabierto. proporción, pero yo sí creo que lo normal debería ser que hubiera subido. O sea, yo eso de Fuerteventura, Bueno, yo no sé si esa contabilidad... ¿sabes? Es de todos, pero sí, no. sí. Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, No, pero es que La hasta Palma. lo redujo una cifra cuando, en verdad, bueno, se ha ampliado todo. Depresiones, ansiolíticos... Eso sí, eso o sea, todo. Que ha aumentado... Separaciones, divorcios, todo. violencia de género... Estoy hablando de suicidios consumados. Ya. Suicidios consumados. E intentos de suicidio, es posible que haya habido más en los otros sitios. Estoy hablando de suicidios consumados. Intentos de suicidio, trastornos mentales, evidente, eso, como dijo el psiquiatra, es como poner gasolina al fuego, así dijo. Totalmente la razón. Bien, de todas maneras, en general va subiendo, en todo, un 2, un 3% va subiendo. Pero luego, si vemos por comunidades, resulta que la primera comunidad con más suicidios en España es Galicia, luego Asturias y luego Canarias. Iba a decir por el tiempo, digo, pues no. Yo también. Digo, ahí está lloviendo todo el ahí día. está lloviendo. Sabemos que los finlandeses, los noruegos, que se habla de que allí hay muchos más suicidios. Pero Canarias, el tercero, yo hubiera dicho La Mancha, o no sé, hubiera dicho Extremadura, por decir, ¿no? O sea, pero que sol y playa, que es lo que tenemos el cliché de Canarias, se haya producido, sea la tercera comunidad con más suicidios, es también llamativo. Pienso que son cosas a estudiar por qué, o sea, ver qué es lo que ha ocurrido, o qué factores hay en cada comunidad. Es evidente, creo que los que tienen mayores planes de prevención es en Cataluña. En Cataluña estamos... Sí, tienen unas guías que las he estado leyendo y tienen unas guías de actuación, de prevención en los colegios, en el acoso, con los profesores, o sea, en hacer grupos de apoyo. Luego, en el suicidio de por sí, las personas que se han intentado suicidar y salen del hospital, o sea, está demostrado que tienen que tener una visita por el psiquiatra en las 24 horas antes del alta. Y luego unas 9 visitas, 8 o 9 visitas en los próximos 18 meses. O sea, quiere decir que un seguimiento bastante... un control, claro. Eso no sé, aquí es imposible. Si no tenemos los pobres psiquiatras y psicólogos que hay, no dan abasto. Pero realmente yo he tenido en la consulta también pacientes con intentos de suicidio y todavía están esperando a la primera consulta 9 meses después. Y se sabe que de 5 intentos de suicidio, 1 lo vuelve a repetir. Entonces, quizás estas diferencias entre las comunidades habría que verlas. O sea, yo entiendo que no estoy en el tema, o sea, que no sé realmente todo lo que se puede hacer, pero por eso creo que se tiene que ver. Luego, otra cifra también enorme es que en un año, en el 2020, hubo 4.000 muertes por suicidio. 4.000. Eso es junto toda la suma de los accidentes de tráfico, las muertes por violencia de género y homicidios. Todos juntos. No llegan sí, ya a es la 4.000. primera causa de muerte no natural, ¿no? Sí. Creo que sí, ¿no? 4.000 en 2020 me parece muchísimo. La verdad que sí. Entre hombres y mujeres, ¿quién se suicida más?
Los hombres. Los hombres. 70%. Hemos hecho también ahora con Paula, la psicóloga del centro penitenciario, hemos estado intentando dividirlo en 3 edades, las muertes por suicidio en Lanzarote. Bueno, en Canarias, perdón, en todo Canarias, las del 2021, que eran 200, en todo Canarias eran 230, Lanzarote 25. Bueno, pues las hemos dividido en menores de 30 a 49 y luego mayores de 50, por poner 3 grupos, digamos, adolescentes, jóvenes, adultos y ya seniors. Y siempre es el 70% hombres. Hombre, ¿y en las franjas de edades hay algún...? No hay más, no hay o más menos ni diferencia, menos. No. También me decías antes que en la parte infantil o juvenil o adolescente, no sé si ha habido un repunte, pero también está proporcionado a lo que ha subido en el resto de edades. Sí, que yo sepa, Sí. me remito también, vuelvo a repetir que no es experta, pero me remito a que Francisco de Sande debe tener bastantes Claro. más cifras. Pero lo que nosotros hemos visto es que no hay mayor diferencia. Sigue siendo solo un 30% de mujeres y un 70%. Me decía Marta Señal, que estuvo aquí una vez la entrevista del día, era todas las verdades que decía, todas los plantaba, y decía la diferenciación, y sin entrar en ningún tipo de morbo, pero sí es verdad que como que el hombre hasta utiliza unas técnicas distintas, como más agresivas, la mujer es más sutil, medicamentos o lo que sea. No sé si eso también está constatado. Sí, claro. está constatado. Y sí, o sea, los hombres son en ese sentido más expeditivos. Bueno, expeditivos, los dos son expeditivos, pero digamos que siempre es con alguna herramienta. O sea, puede ser el ahorcamiento. Que es de la que más, ¿no? El ahorcamiento es el primer motivo de manera de eso. Eso, Paula es la que va a comentar más sobre eso, pero sí, las mujeres es más envenenamiento por pastillas, o sea, sí es. Bueno, y más en la cárcel siempre, además hasta en las películas siempre es la sábana o no sé, o cosas, ¿no? No, pero la sábana es ahorcamiento. Ahorcamiento, me refería que por eso en las prisiones siempre se utilizaba y, bueno, hay famosas películas, bueno, hay muchas películas que lo abordan. Vale, esta es una pregunta, no sé si más personal tuya o se tratará aquí. Estamos en un momento en el que los medios de comunicación tenemos también cierta responsabilidad. Siempre se ha tratado de opacar, de no citar mucho, porque se nos decía, entiendo yo que desde los términos sanitarios, que dar publicidad, por decir de una manera, podía producir un efecto llamada. Sin embargo, ahora estamos en un cambio de tendencia. Sí, creo que sí. Las cifras van subiendo estadísticamente, todos estos años va subiendo 2-3%, pero va subiendo los suicidios, con información o sin información. Qué duda cabe que tenemos las redes sociales, y con las redes sociales es muy difícil no darle visibilidad a los suicidios también, pero yo creo que lo que se tiene que tratar es de una manera profesional, seria y hablándolo claro. Yo creo que hay que hablar claro. Sí, porque yo creo que lo que decía Marta, que lo sufrió en su propia familia, en su hijo, que lo que se está pasando, en vez del efecto llamada, se está pasando a ocultarlo. A ocultarlo como que no hay un problema. Y entonces dice, hay que decir, pues si, por ejemplo, ya el tema de Verónica Forqué fue como, ya los medios ya están empezando a decir, se quitó la vida, con todo el respeto que se puede decir, o sin... Sí. No, pienso que es verdad, que hay que decirlo. O sea, de hecho, también ahora se intenta visibilizar los problemas. O sea, por ejemplo, también en el autismo no se dice, no, mi hijo no es un poco activo. Bueno, mi hijo es autista. O sea, creo que las cosas hay que decirlas con claridad y muchas veces también, no, tú no digas que tu hijo se ha suicidado, que ha tenido un accidente. No, eso no ayuda. O sea, creo que la sociedad tiene que ser adulta. Tenemos que, evidentemente, no estoy hablando de Telecinco, perdón, o poner ahí una cosa de que sea solo un boom, pero creo que hay que trabajar en sí, todos los... Yo creo que también. Estamos llegando ya al final.
La prevención, lo has comentado. Por un lado, entiendo yo que lo que hay que es buscar recursos en nuestra sanidad, recursos económicos para que se contrate más gente, ¿no? Se está intentando, ¿no? Las leyes ahora se están cambiando para que haya más psicólogos y psiquiatras. Esa sería una de las vías, ¿no? Es una de las vías, que haya más psicólogos y psiquiatras, desde luego. Creo, no sé cuántos son por cada 100.000 habitantes, pero no llegamos a la media europea. No llegamos. Sí, ¿no? Y que haya luego ya una especie de seguimientos. Sí. Luego que haya conexión entre los grupos, ¿no? O sea, tanto el de los colegios como la sanidad, creo que tiene que haber conexión. Claro. Yo en este caso, bueno, soy niño de edades preadolescentes, ya van a llegar. Y a mí me gustaría que también eso, que se enseñara, por ejemplo, esas señales que decías tú antes. No eres especialista, no eres experto, pero bueno, eres médico y también organizadora de esto. Marta también decía, hay una serie de señales. ¿Cómo cuáles? Que se intenta como despedir o como zanjar las cuestiones, o sea, como que de él ya no dependen, o sea que sí hay. Sí, también como me decía ella, como que se pedía pedir perdón por, ¿no? Por algo de la vida o algo y me decía eso, ¿no? También es verdad que muchas veces, no sé, en los adultos, pero muchas veces a los adolescentes no les hacemos realmente caso con lo que dicen. No se les hace mucho caso, no se les escucha realmente. O sea, que pienso que sí es importante pues, hablarlo. O sea, si ha dicho algo, ¿por qué lo dices? O sea, sin juzgar, pero pienso que sí es bueno que si dice algo, preguntemos por qué y no lo digamos, se le pasará. Hablar en primer lugar con él o ella. Sí. Los adolescentes se les debe de hacer más caso de lo que dicen y de lo que hacen. Sí. No, y en este caso me acuerdo de Marta que decía... Y luego Marta también hablaba también mucho de las terapias que se hacen de mindfulness, que es la respiración activa y el ser consciente, prestar atención al momento presente, sin juzgar. Fundamentalmente es muy importante sin juzgar. Y de hecho el mindfulness es una terapia que ellos recurren mucho en el grupo Gamas, pero se utiliza mucho en psicología, se utiliza mucho en las terapias postraumáticas, en posdepresión o durante la depresión, que son terapias, si estamos hablando de señales, también es la prevención en algunos tipos de trastornos mentales. Claro. Sí, no, me imagino que sí. ¿Qué debe hacer las personas, padres, hermanos, gente cercana que vea alguna de las señales? ¿Debe acudir, no sé si hay algún departamento tal, o ir a la sanidad, o ir a algún...? Pues, bueno, yo por un lado... Me parece que la Asociación Gamas hace muy bien su trabajo y saben bastante de qué pueden recurrir. Desde luego también el médico de cabecera y en los colegios también está habiendo bastantes actividades, o sea que sí, en las tres partes, o sea, tanto en educación, en sanidad, como en los grupos que se producen por la necesidad que se crea. Pues la verdad que sí. Pues miren, pues vamos a dejarlo aquí. Lo que ya he dicho, que hoy, jueves 20, a las 6 de la tarde, en el Hotel Lancelot Playa, el suicidio en Lanzarote, una serie de conferencias de Paula Fernández del Barrio, Francisco de Sande y Marta Señal, y también, en este caso, organizados por Atria, esta asociación de mujeres de toda índole, profesionales y demás, en el que, bueno, se intenta profundizar en este problema. Esperemos que estas jornadas sirvan también para aclarar un poco, que todo el mundo seguro que tiene muchas dudas, y escuchar a los expertos es lo que nos hace también un poco mejorar. Miren, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ya han escuchado, en este caso es ginecóloga, por eso organizadora también por parte de la Asociación Atria de esta jornada, el suicidio en Lanzarote, hoy a las 6 de la tarde, en el Hotel Lancelot Playa, aquí en el Reducto, en Arrecife, ¿no? Abordar un poco a través de estas tres conferencias un poco ese problema social, lo ha dicho, o sea, de los últimos años eran unas cifras normales 10, 11 si acaso, y hemos pasado a 25 por año. En Lanzarote, ¿por qué en Lanzarote? ¿Qué está pasando? Pues este tipo de jornadas seguro que ayudará, bueno, pues a clarificar un poco y si no también a ponernos a trabajar en ello porque aquí hay un aspecto social, un problema importante y bueno, hay que tratar de solucionarlo. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.